Revisando viejos pendrives para ver cuál todavía funcionaba y cuál no, me encontré con esta página que había guardado el foro de escalofríos.com, que creo que ya está extinto. En este, un usuario se había tomado el trabajo de pasar al español parte del lore de John Titor y el resto de protagonistas que le siguieron que no se le dio tanta relevancia en Latinoamérica, texto que luego sería copiado y pegado en otros foros y webs de temática similar. Además de buscar sumar todo el lore de viajes en el tiempo y líneas alternas al canon del canal, quería hablar del Titorverso, ya que fue de las primeras leyendas que me gustó investigar en internet durante mi preadolescencia. Épocas de foros de Dragon Ball, predicciones mayas para el año 2012, las psicografías de Parravicini, la web de la Casa de Cruella y el MSN con webcam con waifus extranjeras. Me imagino que a esta altura todos ustedes ya conocen la historia de Titor, aquel viajero del tiempo del año 2036 que entre el 2000 y el 2001 relató en un foro paranormal acerca de la guerra civil de Estados Unidos, un ataque nuclear de Rusia a los gringos, China y las principales ciudades europeas, y hasta la reducción global gracias a la pandemia de un virus bovino y luego de una nueva cepa del SIDA. Pero no se le ha prestado tanta atención al resto de viajeros y como el lore se fue expandiendo en el internet anglosajón y alemán, y aunque sigue habiendo mucho los media, en este humilde video intentaré recopilar lo más importante, ya que hasta hay un viajero en el tiempo chileno. En los mini capítulos que compondrán este video, primero veremos brevemente la historia del ARG ONG Hat, o ONHAT, considerado la precuela de la historia de Titor, también algunos datos poco conocidos de su lore y personajes secundarios, y ya con esto saltaremos a las aventuras de cada uno de los nuevos viajeros que le procedieron. Hasta tocaremos el tema extra de las historias no canon de Titor, de conocer a Jesucristo hasta razas alienígenas, pasando por la historia de un alemán que vivía denunciando que los autores de la historia de Titor lo plagiaron, o sea, el tablos del Titorverso. Pero comencemos con el año 2018, cuando Joseph Matheny, el creador del ARG conocido como ONHAT, contó en una entrevista como casi 20 años atrás había trabajado con las personas e identidades conocidas que habían iniciado la leyenda de John Titor. Esto cuando ellos estaban maravillados con la historia de ONG Hat, considerado uno de los primeros ARG en la historia del pre y post-internet. Y hasta Matheny dejó la puerta abierta de que la historia de Titor comparte universo con este juego de realidad alterna que toma inspiración de la historia verdadera de ONHAT, un pueblo fantasma del estado de Nueva Jersey. Si bien no hay muchas explicaciones de por qué sus habitantes abandonaban este pueblo, ni tampoco su fecha de fundación, ONHAT figuraba en mapas de fines de 1700 y ya para épocas de la Segunda Guerra Mundial, solo pocos vecinos vivían en ONHAT, esto incluyendo a la familia polaca de los Chiniskis, que de un día para el otro desaparecieron sin dejar rastro alguno, lo que empujó al resto de vecinos a ir abandonando ONHAT hasta que a mediados de los 70 solo se conservaban las ruinas del pueblo, ruinas entre las cuales se hallaron los restos esqueléticos de la madre de la familia Chiniski. Con este contexto saltamos a la década de los años 80 y continuamos a lo largo de los años 90, los 2000 y hasta cerca de la década del 2010, donde por medio de correos, revistas de conspiración, máquinas de fax, VHS, internet, CD, DVDs y un sinfín de herramientas se fue armando todo el lore de ONHAT, historia que va de un periodista que decidió investigar qué ocurrió para que todos abandonen aquel pueblo, descubre al principio un culto satánico a la Silent Hill, que en realidad termina siendo una tapadera ya que ONHAT fue un pueblo utilizado para un experimento ultra secreto donde se creó una cápsula conocida simplemente como el huevo, un dispositivo donde un humano podría meterse dentro y atravesar el tejido del espacio-tiempo para llegar a otra dimensión, una especie de planeta Tierra oscuro donde no había ningún rastro de vida. Con todo el lore expandiéndose y con este huevo desapareciendo a veces de forma random, se dejaba entrever cómo los experimentos estaban rasgando el tejido de la realidad, lo que llevaría a la creación del multiverso y distintas líneas temporales. De una de estas líneas temporales, con un pasado similar al nuestro, es de donde provenía John Titor. John era un cronosoldado que, buscando evitar la catástrofe final que acabaría con la humanidad antes de la década del 2040, es decir, un fallo informático, viajó primero a 1975 a recuperar una vieja computadora cuyos componentes servían para salvar a su realidad, y luego de esta misión decidió pasar unos meses en el año 2000 y 2001, esto para conocer a sus padres de jóvenes y hasta su propia versión de bebé, ya que sus padres habían muerto durante el ataque nuclear ruso del año 2015. Acá vendría todo el asunto de Titor dando detalles y hasta fotos de su máquina del tiempo similar al DeLorean de Volver al Futuro, narrando hechos a futuro y volviéndose un ícono de la cultura de la era dorada de Internet. También se señalaba que Titor podría haber hecho un tercer viaje en el tiempo, previo o post a sus mensajes del año 2000, esto visitando la reapertura de un puente canadiense en los años 40, en una imagen ya más que conocida por muchos y que no es fake, aunque la teoría más aceptada es que el canadiense de la foto era un único y diferente usando gafas y ropa que sí existía en esa década aunque no era tan común. Sería onda que una persona se saque una foto usando spandex platinado y que en el futuro, cuando esté de moda ese diseño, se diga que fue un viajero en el tiempo en nuestra actualidad.
Y si bien Titor nos abandonó en el año 2000 para asimilar a Goku de Dragon Ball GT prometer que jamás regresaría a nuestra época, hasta el año 2019 quien seguía activa en el mismo foro donde Titor se presentó era Pamela Moore. Pamela fue un usuario que se hizo amiga íntima de Titor y que era de cierta forma su vocera, a veces hablando su nombre y siendo la encargada de anunciar la partida de John, y como aunque seguramente muchos vendrían en los próximos meses y años a decir que eran él, antes de irse Titor le había hablado acerca de un tema musical que servía como un código secreto entre viajeros en el tiempo, y que de esta forma ella iba a descubrir si un viajero era real o solo era un troll. Como imaginarán, Pamela se convirtió en un influencer en el mundo conspiranoico, y llegó hasta el punto de gente obsesionada en formar una amistad con ella y saber más de Titor que terminó abandonando internet, aunque siempre quedó el rumor de que quizás su amistad con Titor fue algo más. También en el internet, creo que japonés, salió en el año 2015 un tipo que aseguraba ser el hijo de John Titor, aunque no se aclaraba si lo había tenido en los años 70, en el 2000 o si venía del futuro y quedó atrapado en el presente, aunque no encontré mucha más información. Y bueno, al público otaku también le debe sonar el nombre de Titor por cómo su leyenda fue tomada para el lore del anime Steins Gate. Ahora sí, saltemos al Titorverso recapitulando con la despedida de John en el año 2001. Una aclaración es que seguro use personajes random de Dragon Ball Xenoverse para describir a cada uno de los viajeros y que no se confundan entre tanto nombre, ya que si lo pensamos y tomamos a Titor y su leyenda como canónica en nuestra realidad, sería lo más parecido a los patrulleros del tiempo de Trunks en esos juegos. Con John, apodado como el Crono Soldado, despidiéndose de sus amigos de esta época, su leyenda fue incrementándose durante el 2001, 2002 y gran parte del 2003, cuando algunas de sus predicciones más cercanas fueron cumpliéndose, lo que llevó a que un autor anónimo publicara en Amazon un libro bastante codiciado en la actualidad titulado John Titor, y que básicamente recopilaba todas sus publicaciones y su lore, y al mismo tiempo aparecieron los hermanos Lieber, abogados que habían tomado los derechos de Titor al mencionar que representaban a su madre, que como algunos estarán pensando no era Titor, ya que John Titor era un nombre clave para no ser descubierto ni poner en riesgo a sus familiares y a su misma versión pasada o alterna según lo que piensen que es de una misma línea temporal o de una separada a la nuestra, o hasta que como en Dragon Ball con Trunks su línea sea la original y la nuestra una provocada por su viaje en el tiempo. Casi 2 años después, allá por fin del 2005, el internet alemán se sorprendería ante la aparición del blog Chronolander creado por un tal Ethan Jensen, apodado como el cronohistoriador. Ethan, quien también le gustaba usar el apodo de Ethan Titor, se presentaba a sí mismo como un historiador perteneciente a la Universidad Alemana Johansson, enfocada en el estudio de los primeros viajeros en el tiempo, en una era, el año 2118, donde ya la humanidad conocía el asunto. En esa misma fecha, 82 años luego de aquel 2036 donde Titor se convertiría en el primer humano, por lo menos públicamente, en viajar en el tiempo, a Ethan Jensen se le daría la tarea de viajar a inicio del siglo XXI para filmar un documental para las emisoras televisivas de todo el mundo sobre cómo era la vida en estos años, aunque también Ethan como historiador buscaba pistas de qué había pasado con John Titor. En palabras de Ethan, tras despedirse de sus amigos del año 2001, John Titor regresaría con la computadora del año 75 a su época, o sea, 2036, donde una corte marcial lo condenaría a 5 años de prisión por revelar información clasificada a los humanos del pasado, pero un misterioso viajero en el tiempo de una época desconocida ayudaría a Titor a huir de prisión, le daría otra máquina o DeLorean para viajar en el tiempo, en donde Titor se perdería para siempre. Recuerden este dato ya que tendrá importancia más adelante en las historias no canónicas de John Titor. Similar a John, Ethan no tuvo problemas en presentar planos de su máquina del tiempo similar al huevo de la RG-ONG Hat, y hasta una imagen que creo que es los media del tejido del tiempo. También Ethan respondió preguntas teóricas de usuarios enfocándose más que nada en la comunidad alemana y española. Según Ethan, no había problemas en que él presente esta tecnología ya que era muy avanzada e imposible de descifrar para las personas del 2005. Ethan también mencionó cómo tanto él así como Titor hablaron de eventos futuros que iban a suceder, aunque modificando la fecha de estos eventos para no provocar paradojas o evitar que estos eventos ocurriesen. Por ejemplo, Ethan habló de que en el año 2007 se descubriría agua en el planeta Marte, algo que según Wikipedia ocurrió en el 2018, así que si usamos esto de ejemplo, la guerra nuclear de Rusia contra el mundo que Titor anunció para el año 2015 podría ocurrir en el año 2026 en adelante, esto si repetimos los 11 años de desfase de Ethan con el agua marciana. Si bien Ethan, al igual que Titor, creían en el multiverso y las líneas temporales, ellos estaban seguros de provenir de nuestra misma línea y que los cambios que estaban realizando, como mucho les darían algo de fama en el futuro, pero no alterarían todo a los Flashpoint de DC Comics. Continuando con el lado científico, Ethan sumó al lore que la máquina de John Titor funcionaba bajo el principio de formar y unir 2 mini agujeros negros recubiertos por campos gravitacionales, algo que en palabras más simples formaría un túnel para viajar de 2036 a 1975 y luego al año 2000.
mientras que Ethan, contando con tecnología del siglo XXII, usaba para su máquina la manipulación del hiperespacio para moverse a la velocidad de la luz y así moverse entre la línea temporal. Otra revelación de Ethan es que creía que John Titor había viajado al año 2004 a refugiarse de las fuerzas que lo buscaban, fuerzas que en sagas futuras conoceríamos como los cronopolicías. Ethan creía que Titor estaría leyendo sus mensajes en el 2005 y 2006 y prometía que si se contactaba con él, seguro usando ese tema musical como clave, Ethan lo ayudaría a ponerse a salvo en otro punto temporal donde los cronopolicías no lo hallarían jamás. Como Ethan manejaba 3 lenguas, inglés, alemán y español, hizo muy buenas migas con un foro y comunidad conocido como Club Titor España, al igual que con gente de su país de origen. Acá Ethan conocería a un tal Eric Hanselman, un tipo común y corriente en nuestro presente en aquel entonces, el año 2006, el cual se haría amigo íntimo de Ethan similar a Pamela y John. Por lo que para su despedida en el año 2006, Ethan revelaría que su gobierno le permitía llevarse con él a una persona en nuestro presente, siendo Eric el elegido. También estaba el rumor de que Ethan era un experto en viajes astrales, por lo que también, al igual que Goku en el final de GT, usaría su cuerpo astral para ir despidiéndose de sus principales amigos de España y Alemania. También guarden este dato los viajes astrales para cuando llegue el momento de la saga no canon o el Dragon Ball AF de John Titor. Con Ethan y Eric viajando al año 2118 saltamos a la siguiente saga, la de Eric Hanselman, el cronoaventurero. La historia de Eric es breve, aunque luego volvería para sagas futuras, y a la vez su modo historia suele quedar opacado ante el regreso de Ethan Jensen, reconvertido en un rebelde y prófugo al igual que Titor. Un mes luego de la despedida de Ethan y Eric y ubicándonos en el año 2006, las cuentas de Eric en foros y redes sociales de ese entonces serían reactivadas por él mismo. Si bien para nosotros había pasado solo un mes, Eric, ahora recibido en la Facultad Johansson como cronohistoriador, provenía del año 2123. Gracias a su estadía de 5 años en el futuro, Eric había recibido una especie de visa para quedarse a vivir allí, al igual que el permiso de regresar una vez más a su presente, esto para llevarse a su novia con él al futuro. Eric pasó 9 días entre nosotros, preparando a su novia para viajar al futuro, al igual que dando una entrevista actualmente en los media al Club Titor de España, hablando más que nada del futuro y su experiencia allí. Una vez Eric regresó al año 2123, el blog Chronolander, que inicialmente pertenecía a Ethan y luego a Eric, fue vuelto a usar por Ethan Jensen, quien regresando al año 2006 nos iba a contar la verdad de su futuro y de la desaparición de John Titor. Su relato comienza el 25 de julio del año 2118, día en que se recibió de cronohistoriador. Historiadores capaces de viajar en el tiempo y que para inicios del siglo XXII solo 1000 humanos del planeta Tierra y sus colonias en el espacio exterior contaban con ese cargo. La misión de todos ellos era mantener un archivo de audio, imagen y video de diferentes puntos del pasado, tanto cercano como distante, para almacenar todo en algo que se conocería como archivo histórico único global. Ethan revela que si bien habló de su país Alemania, él se refería a la región de lo que hoy conocemos como Alemania, ya que para el año 2118 todo el planeta forma parte de un único país y un único gobierno global, algo que inicialmente nació con la idea de llevar la paz mundial, pero que generó la aparición de nuevas células de eso que empieza con T y que YouTube no me deja mencionar. Células originadas en el Oriente Asiático y en países nórdicos, negándose a que sus países desaparezcan. A esto se le sumó los ataques sorpresa a las colonias del espacio exterior, ataques provocados por una raza alienígena desconocida de la cual se supo de su existencia durante la Segunda Guerra Civil de Estados Unidos. Ethan aclara que John Titor conocía la amenaza alienígena y que como soldado fue enviado al pasado, o sea al año 2000, para desinformar de los eventos a ocurrir. Esto porque Google y la empresa llamada Virgin Group conocían de la existencia de otros viajeros en el tiempo, quizás de líneas temporales alternas, y buscaban que ellos no alerten de lo que iba a pasar en el futuro, ya que tras la guerra nuclear Google y Virgin se convirtieron en los únicos 2 monopolios globales, empresas que desde las sombras controlaban al mundo por medio de financiar al único gobierno mundial. John Titor, bajo la presión mental de no poder salvar a millones de almas inocentes, terminó revelando datos que no debía dar sobre la Tercera Guerra Mundial y los ataques nucleares de Rusia, algo que comenzó a afectar a su presente, o sea, el año 2036, y por lo cual fue condenado a muerte. Para el segundo día de su corta estadía en el pabellón de los condenados a la pena capital, ser rescatado por un viajero desconocido. Ethan entonces termina su relato, antes que su blog fuese cerrado, prometiendo encontrar a John Titor y ponerlo a salvo de las amenazas de su línea temporal y otros universos, ya que para ese momento John era un prófugo multiversal. Canónicamente, ahora tenemos la minisaga del Crono Contacto, que para muchos solo es el prólogo de la verdadera saga, la de Saius Titor, la cronoinformática. En términos dragonboleros, el Crono Contacto sería la saga del Super Saiyaman y la cronoinformática la saga Buu. Semanas luego de la desaparición del blog de Ethan y con Eric regresando a su futuro y John Titor aún desaparecido, uno de los correos que Ethan Jensen usaba para comunicarse con sus amigos fue reactivado,
aunque no por Ethan ni tampoco nuestro presente, o sea, el año 2006, por lo que los miembros del Club Titor España habían recopilado un grupo de expedicionistas noruegos, alemanes, argentinos y chilenos del año 2014 se habían adentrado a la Antártida descubriendo una base secreta de donde provenía una extraña señal, base donde descubrieron uno de los refugios de Ethan Jensen. En este punto de la historia es que se menciona a una persona de la vida real, Rodrigo Jordán, un empresario y montañista chileno que en teoría lideraba la expedición a la Antártida. Aunque no quedaba claro si era un Rodrigo del futuro, uno de una línea temporal alterna o un expedicionista usando su identidad como alias. Estos expedicionistas desaparecieron sin dejar rastro alguno y cada tanto el correo de Ethan se reactivaba con diferentes viajeros en el tiempo, de nombre y época desconocida, y hasta supuestamente por seres extraterrestres con la misma habilidad. Se creía que Ethan había lanzado esta señal de la base de la Antártida a lo largo del multiverso, buscando alertar a todo viajero del tiempo de una amenaza desconocida, una incluso peor al gobierno único del año 2118. Ahora sí saltamos a la saga de la cronoinformática, y es a partir de este punto donde la información empieza a escasear, ya que estos personajes no tenían la misma popularidad que John Titor y Ethan Jensen, quienes además de profecías daban evidencia física de provenir del futuro. El año es 1975 y un novato John Titor se encuentra a punto de comprar la computadora IBM necesaria para salvar a su futuro, pero a punto de recibir la computadora y para sorpresa de Titor y del vendedor, un francés llamado Sayus, un visitante de un futuro distante llegaría ante ellos, Eric Hanselman, pero no el amigable cronohistoriador que volvió del año 2123 a buscar a su novia, sino una versión de un futuro desconocido, quizás años o décadas luego de aquel incidente. Eric, ahora reconvertido en un cronosoldado, buscaba evitar un daño irreversible a la línea temporal, ya que John Titor estaba destinado a morir aquel día y su máquina del tiempo a ser descubierta por los humanos de la década del 70. Acá es donde aparece el gran villano del Titorverso, Jack Stevenson, el crono policía, pero ya hablaremos de él más adelante. En medio de un cruento enfrentamiento entre Jack, John y Eric, el dispositivo Viajes en el Tiempo de Eric sería activado, enviando a John a su destino en el año 2000, aunque en un sitio alejado de su familia para no ponerla en riesgo, a Eric y a Jack a un punto desconocido del tiempo y a Sayus también al año 2000. Bajo el trauma de haber sido enviado 25 años al futuro, Sayus sobreviviría trabajando diferentes cosas mientras se adaptaba a la tecnología de aquel entonces, al igual que aprender nuevos idiomas. 6 años luego, y gracias a su conocimiento del español, Sayus leería la noticia del contacto de la expedición del año 2014 en un foro de conspiraciones de España. Acá Sayus se enteraría de todo el asunto del Club Titor España y contactaría con ellos para que lo ayuden a pedir la ayuda de John, Eric o de otro viajero en el tiempo para regresar a 1975. A diferencia de los anteriores viajeros, Sayus, quien luego revelaría ser una mujer francesa llamada Yvonne Lamec, no tendría información que dar sobre un futuro que desconocía, sino que solo se comunicaba para pedir ayuda mientras viajaba de un sitio a otro, siendo perseguida por hombres al mando del misterioso Jack Stevenson. Para este punto se difundió una imagen que por la ropa y el diseño de pelo uno se da cuenta que se miente, ya que señala ser una foto de Yvonne en noviembre de 1974. Aunque para otros se la editó para desacreditar su historia y es una foto que Yvonne se sacó en el presente con algunos de los foristas del Club Titor que la ayudaron a mantenerse a salvo durante sus viajes en Europa. Yvonne tendría un final semifeliz ya que Eric Hanselman daría con ella, salvando su vida pero explicándole que no podía regresar al pasado con su familia y amigos, sino que solo estaría segura viajando con él al futuro distante. Aunque en un tiempo desconocido de meses o años luego, Yvonne contactaría de nuevo con sus viejos amigos del Club Titor, explicando que había pasado años en el futuro y ahora era una cronohistoriadora que cada tanto podía visitar a los años 70 y a sus familiares. Con Yvonne a salvo, esta versión más adulta y dura de Eric Hanselman retomaría contacto en el año 2007, contándole a sus amigos del Club Titor acerca de su descubrimiento sobre el crono policía Jack Stevenson. Jack era una especie de espía y mano ejecutora de la Policía Global, organismo perteneciente a un gobierno mundial autoritario de una línea temporal alterna donde la Cuarta Guerra Mundial había reconvertido a la Tierra en un planeta mucho más hostil y con sus recursos destinados al 100% armamento militar. Gracias a su tecnología o a tomar contacto con un viajero del tiempo de otra línea temporal, el gobierno del universo de Jack se preocuparía de que algún viajero del tiempo de su misma línea o de otros universos podrían afectar la línea temporal, por lo que Jack, tras un riguroso entrenamiento, se convertiría en el crono policía, adquiriendo un dispositivo para viajar entre líneas temporales, esto con la única misión de eliminar a todos los viajeros en el tiempo existentes, incluyendo a cronohistoriadores. Con Eric reclutando diferentes viajeros para hacer frente a Jack, pasamos a la de momento saga final canónica del Titorverso, la saga de los cronoactivistas o saga de Greenpeace del futuro. Esta saga puede considerarse un semi-reinicio, ya que si bien sigue el lore de historias anteriores, ya no hay más mención a John Titor o la guerra entre Eric Hanselman y Jack Stevenson. En agosto del año 2007, en diferentes foros de origen español, inglés, alemán y francés se presentan los nuevos viajeros del tiempo autodenominados como cronoactivistas.
Jacqueline Bienstock de 26 años y Vinnie Jensen de 19, este último el hijo del desaparecido Ethan Jensen, quien al viajar en el año 2118 al pasado desconocía cómo su esposa estaba embarazada de Vinnie. Ambos provenían del año 2138, donde la organización ecologista Greenpeace había sido refundada y había absorbido a Google y Virgin Group. Ahora, dándole un enfoque más humanitario al gobierno único global, Greenpeace había apoyado la creación de organismos encargados de entrenar a cronoactivistas, viajeros en el tiempo enfocados a viajar a cada año de 2007 hasta el 2038 para custodiar la Patagonia argentina y chilena, ya que algo iba a ocurrir que destruiría el ecosistema de la Patagonia y esto afectaría más de 100 años después al planeta Tierra por completo. Vinnie y Jacqueline, asignados al año 2007, pasaron varios meses interactuando con los foreros de todas partes del mundo para luego despedirse y regresar a su línea temporal, dando fin a la historia canon del Titorverso y dejando todo tipo de cabo suelto. Por el lado de las historias semicanon, mencionadas en algunas fuentes aliadas al Club Titor España, aunque ignoradas por otras, la saga final sería la de John Fox y Martin Spielberg. Ambos se presentaron en diversos foros del año 2008. John era una especie de crono cazador que provenía del año 2208, o sea 70 años en el futuro de la época donde provenía Jacqueline y el hijo de Ethan, y 172 años en el futuro del futuro donde provenía John Titor. Según John, en esa época la tecnología de viajes en el tiempo ya podía ser replicada por organizaciones clandestinas, lo que generó que todo tipo de persona viajara a diferentes puntos del pasado para aprovechar sus conocimientos y hacerse ricos, ya sea usurpando verdaderos creadores e innovadores de la historia de la humanidad, o apostando en deportes ganando la quiniela o invirtiendo en la bolsa, por lo que el trabajo de John y sus pares era detenerlos. En el caso de John, buscaba la prisión clandestina en donde Andrew Carlisle se encontraba detenido. Andrew Carlisle fue una leyenda urbana y una fake news del año 2002 donde se decía que el FBI había detenido a un multimillonario que había revelado venir de un futuro distante buscando hacerse rico y famoso en nuestra era y que había prometido a los gringos darles el paradero de Osama Bin Laden o la fórmula de la cura para el SIDA a cambio de que lo dejen regresar a su época. John Fox, evitando problemas con las autoridades del presente, prometía que si alguna gente lo estaba leyendo, que él podría darles información clasificada e importante que a la vez no afectara la línea temporal si a cambio le daban a Andrew Carlisle. Por el lado de Martin Spielberg, se autodenominaba cronolimpiador y provenía del mismo futuro que Eric Hanselman e Yvonne Lamech, ya que gracias a conocer la historia de Yvonne, el gobierno global notó algunas anomalías en el tiempo donde accidentalmente viajeros temporales teletransportaban junto a ellos a personas inocentes, por lo que el trabajo de Martin era buscar a estas personas y devolverlas a sus líneas temporales antes que provocaran un daño irreparable a la línea temporal. En su aporte al lore semicanónico del Titorverso, Martin habló de la historia de Ray Ferder, un sujeto que podría provenir del futuro de John Fox y que como anomalía temporal decidió usurpar el trono de un antiguo rey con la ambición de salir de los libros de historia, aunque Martin logró detenerlo y borrar todo registro suyo y es por eso que no lo conocemos. Ahora para el primer extra del video pueden mentalizarse y oír la melodía de Dark Half al igual que mi voz mutándose en Loquendo, esto por los tintes AF-nianos que tiene la historia no canónica de John Titor. De la historia no canon gringa solo guardo mis memorias de haberlo leído en foros de fechas tan distantes que ni siquiera recuerdo alguna pista o nombre para buscarlos en la irónicamente máquina del tiempo de internet. En estas historias los foros paranormales más enfocados en viajes en el tiempo son reemplazados por foros de mediums y espiritistas, al igual que blogs o páginas de la misma índole. Ignorando todo el lore de Ethan Jensen para adelante, estos mediums tomaban solo la historia de John y su desaparición en el año 2001. Según ellos, John Titor, por medio de su cuerpo astral, se había comunicado mediante sesiones espiritistas contando su destino final. Una vez más, y como la historia canónica, John Titor sería condenado a muerte por revelar la información clasificada del futuro, solo que antes de ser encarcelado, John lograría huir en su máquina del tiempo, pasando a ser un crono fugitivo. Siendo también una persona de educación cristiana, John Titor eventualmente terminaría en la época de Jesucristo, quien a diferencia de sus apóstoles, la Virgen María o María Magdalena, se daría cuenta al instante de quién era John, aunque evitaría que éste le revelara cosas del futuro. John pasaría meses junto a su maestro aprendiendo más del lado espiritual de la vida, para luego bajo consejo de Jesucristo viajar a eras más distantes todavía, esto para conocer a figuras similares como Buda y hasta los atlantes y demás civilizaciones antiguas, algunas extraterrestres, que vivieron en la Tierra antes que nosotros. Después no me acuerdo bien qué pasaba, pero todo terminaba con John Titor ya trascendiendo su cuerpo físico y tomando una forma espiritual, con la cual, como hizo en el año 2000, podía comunicarse con espiritistas de toda clase de era y ayudarlos a guiar a la humanidad a un futuro mejor, de cierta forma convirtiéndose en una deidad guardiana del pasado, presente y futuro. Mientras que del lado de habla hispana tenemos a foros y páginas espiritistas como el grupo Enron, que lo que hicieron fue retocar el pasado de John, donde ahora él no había sido enviado al pasado, sino que en su año 2036 John conocería de casualidad a un viajero del año 2500 llamado John Vassos,
un viajero que había llegado de ese futuro distante para estudiar las erupciones solares y cómo éstas afectarían siglos luego a la humanidad, decidiendo de paso ayudar a la civilización de ese entonces con su problema informático, acompañado por John Titor en 1975 a comprar esa computadora, aunque Titor, descendiendo a la locura por viajar en el tiempo, robaría la máquina de vasos y terminaría en el año 2000. Y para terminar esta hermosa locura tenemos la historia de Johann Meyer, un alemán que vivía en España y que desde el año 2007, como vemos en esta publicación copipasteada del foro Todo Juegos, venía quejándose de cómo iba a llevar a los juzgados españoles a los toyotaros gringos que le robaron la idea de John Titor. Johann era un alemán nacido en 1949, que en 1986, inspirado por el paso del cometa Halley, se inspiró a escribir sobre su tema que le apasionaba, los viajes en el tiempo. Así fue como nació una saga de libros conocidos como Cronogea y los 4 engranajes del tiempo. Para el año 1991, Johann, quien aún seguía trabajando en sus 4 novelas que componían esta saga, se olvidó de uno de sus manuscritos en una cabaña de verano que alquiló en California, notando cómo años después nacería toda la leyenda urbana de un viajero en el tiempo que lleva el nombre de su protagonista, John Titor, que en realidad en la historia se llamaba George Titor. Acá el giro de guión es que Johann, habiendo vivido 7 años en Málaga, España, decidió llamar la atención de internet, sobre todo el lado hispano que mejor manejaba su idioma, al crear el blog que detallaba la historia de su segunda novela, es decir, el blog Chronolander de Ethan Jensen. Con este blog y sus correos también buscaba que los creadores de John Titor dieran la cara y le devolviesen el manuscrito, además de los créditos correspondientes por su George Titor Spree Killer. A todo esto, las 4 novelas eran las siguientes: Episodio 1, George Titor, el viajero del tiempo; Episodio 2, Ethan Johansen, el proyecto de la Facultad Johansson; Episodio 3, Eric Meyer, la aventura del primer recluta; y finalmente Episodio 4, Jack Stevenson, la misión secreta de los Invadrians. Acá Johann menciona a 2 personajes extra: Jimmy Lynch, de quien no encontré información, y Jeffrey O'Brien, un periodista del futuro que es mencionado brevemente en el lore de Yvonne Lamech, como su amigo cuando ya es cronohistoriadora y que, como no sumaba información relevante, lo añado ahora. Johann también habla de cómo Sayus Titor, o sea Yvonne, fue una creación de Frank Capilla, presidente del Club Titor en España, y como le faltaba esencia y empezó a arruinar la credibilidad de la historia oficial de Titorverso. Para ir terminando, Johann dado fechas claves: 26 de abril de 2007, donde inicialmente quería junto a Frank Capilla revelar toda la verdad de la saga de los viajeros en el tiempo, y el 25 de diciembre de 2015, donde planeaba lanzar su primer libro, añadiendo que George o John Titor era en realidad un cronohistoriador y no un soldado. Y bueno, Johann termina tirándole hate al grupo El Ron y a todos los gringos de la historia de Titor, despidiéndose con el título de verdadero creador de John Titor. Y la puta madre, que dan escalofríos los paralelismos con Tablos y Dragon Ball F. Ojalá que de seguir vivo, Johann nos regale crossover con el general.